18 de enero de 2026. La madrugada no había terminado de enfriarse cuando la información comenzó a moverse. No fue un comunicado oficial, no fue una conferencia de prensa ni una filtración burda a medios. Fue algo más silencioso, más peligroso. Una cadena de datos precisos que empezó a circular por canales cerrados, por líneas que no admiten errores ni interpretaciones. Coordenadas, tiempos, rutinas, nombres que no suelen escribirse, ubicaciones que, durante años, habían permanecido ocultas incluso para quienes operaban a pocos kilómetros de ellas. En ese momento, la guerra contra la chapiza entró en una fase distinta, porque lo que se activó esa noche no fue un operativo más. Fue una limpieza quirúrgica, y llevaba una firma clara, aunque no estuviera estampada en ningún documento. Omar García Harfuch había decidido mover la pieza que llevaba meses reservando. Durante semanas, la inteligencia federal había acumulado fragmentos sueltos. No eran grandes revelaciones, sino pequeños indicios que, aislados, no significaban demasiado. Un traslado inusual de precursores químicos en la sierra. Un cambio de rutas en caminos de terracería que no aparecen en mapas oficiales. Comunicaciones cifradas que se intensificaban de madrugada y se apagaban justo antes del amanecer. Un patrón que solo se revela cuando alguien decide mirar el tablero completo. Lo que emergió de ese análisis fue una verdad incómoda. La chapiza no solo había sobrevivido a los golpes recientes. Había reconfigurado su corazón operativo. Y lo había hecho apostando todo a una red de narcolaboratorios ocultos, dispersos, móviles, diseñados para desaparecer en horas si algo salía mal. Pero algo salió mal antes de que ellos lo notaran. La información llegó primero a un grupo reducido. No a mandos medios, no a cadenas burocráticas. Directo a quienes sabían qué hacer con ella. Los murciélagos, la unidad de operaciones especiales que rara vez aparece en comunicados, pero que siempre está presente cuando el Estado decide que no habrá margen de error. Hombres entrenados para entrar, asegurar y salir sin dejar rastros innecesarios. Sin espectáculo. Sin discursos. El mensaje fue claro. Esta vez no se trataba de capturar a un operador ni de enviar un aviso. Se trataba de neutralizar la infraestructura que sostenía a toda una facción. En el centro de esa red había un hombre que, hasta entonces, se había mantenido deliberadamente en segundo plano. El cuñado de Joaquín Guzmán Loera. Un vínculo familiar que no era decorativo ni simbólico. Era operativo. Durante años, ese hombre había funcionado como una bisagra silenciosa entre el pasado del cártel de Sinaloa y su presente fragmentado. No aparecía en listas de los más buscados. No protagonizaba corridos. No daba órdenes visibles. Pero controlaba algo más valioso que un convoy armado. Controlaba la producción. Los narcolaboratorios bajo su supervisión no eran improvisados. No eran chozas con bidones y ollas oxidadas. Eran instalaciones camufladas entre ranchos, bodegas y terrenos aparentemente abandonados. Con generadores propios, sistemas de ventilación ocultos, rutas de escape pensadas al detalle. Algunos estaban activos apenas unas semanas antes de moverse. Otros llevaban meses operando en silencio, produciendo sin levantar sospechas. Eso era lo que los hacía peligrosos. Y eso era lo que los hacía un objetivo prioritario. Cuando la orden se activó, el reloj comenzó a correr. No hubo despliegues visibles en carreteras principales. No hubo retenes anunciados ni sobrevuelos innecesarios. Las unidades se movieron de noche, usando rutas secundarias, aprovechando ventanas de tiempo calculadas al minuto. Cada equipo sabía exactamente a dónde iba y qué esperaba encontrar. El primer punto cayó sin un solo disparo. Una construcción aparentemente agrícola, rodeada de maleza, con un corral vacío al frente. Dentro, los murciélagos encontraron lo que la inteligencia había anticipado. Equipos, sustancias, registros. Todo asegurado en cuestión de minutos. El personal presente fue sometido sin resistencia. No eran sicarios fanáticos. Eran operadores técnicos que entendieron, en segundos, que la partida había terminado. Ese mismo patrón se repitió una y otra vez. Mientras la chapiza dormía creyendo que su red seguía oculta, los puntos comenzaron a caer como fichas de dominó. En menos de 24 horas, varios narcolaboratorios habían sido neutralizados. Algunos completamente desmantelados. Otros asegurados como evidencia estratégica.
La diferencia no fue casual. Cada decisión respondía a un objetivo mayor. Cortar producción, sí, pero también entender cómo funcionaba la estructura completa. En los niveles altos del gobierno, el silencio fue absoluto. No había interés en anunciar nada hasta que el golpe estuviera completo, porque este tipo de operaciones no se mide por el impacto mediático inmediato, sino por el vacío que dejan después. Y el vacío empezó a sentirse rápido. En zonas donde la chapiza había mantenido control operativo durante meses, comenzaron los movimientos erráticos, comunicaciones cruzadas, órdenes contradictorias, intentos desesperados por reactivar puntos que ya no existían. Algunos mandos medios comenzaron a desconfiar de su propio entorno. Cuando los laboratorios caen uno tras otro sin que haya enfrentamientos visibles, la paranoia se convierte en un enemigo interno. Eso era parte del cálculo. La información que Harfuch filtró a los murciélagos no era solo ubicación. Era contexto. Era saber quién entraba y salía. Cuándo. Con qué frecuencia. Que se podía destruir y que convenía preservar para inteligencia posterior. No fue una redada. Fue una operación de desgaste diseñada para dejar a la chapiza sin capacidad de reacción. En uno de esos puntos, el vínculo familiar quedó al descubierto. El narcolaboratorio ligado directamente al cuñado del Chapo Guzmán no solo fue asegurado, fue expuesto como un nodo central. Ahí se encontraron indicios que conectaban rutas, financiamiento y mandos. Documentación que no estaba pensada para ser incautada. Registros que confirmaban algo que muchos analistas sospechaban, pero pocos podían probar. La chapiza había apostado a una producción descentralizada, pero seguía dependiendo de un pequeño grupo de figuras clave. Al caer ese punto, el mensaje fue inequívoco. No hubo comunicados de victoria. No hubo declaraciones triunfalistas. Pero en los pasillos de Seguridad Nacional, la lectura fue inmediata. Este golpe no buscaba humillar. Buscaba estrangular. La reacción del grupo criminal fue tardía y desordenada. Algunas versiones hablan de intentos por mover equipos restantes. Otras de órdenes para suspender actividades por tiempo indefinido. Nada de eso se confirmó de manera oficial, pero el efecto fue visible en el terreno. La producción se detuvo. Las rutas se quedaron sin carga. Los intermediarios comenzaron a presionar sin obtener respuestas claras. En el mundo del narcotráfico, eso es una señal de alarma mayor que cualquier operativo armado, porque un cártel puede sobrevivir a detenciones, incluso a la pérdida de líderes visibles. Lo que no puede sobrevivir es a la pérdida sostenida de su capacidad productiva. Sin laboratorios, no hay mercancía. Sin mercancía, no hay control territorial. Y sin control, la estructura se fragmenta. Harfuch lo sabía. Y por eso este movimiento fue distinto. No fue una reacción. Fue una decisión estratégica tomada con tiempo. Una que no necesitaba ser anunciada porque su verdadero impacto se mediría semanas después. Cuando los efectos comenzaran a acumularse. Cuando la chapiza tuviera que elegir entre exponerse para reconstruir o aceptar una pérdida que no podía ocultar. Los murciélagos regresaron sin bajas. Sin enfrentamientos públicos. Sin escenas espectaculares. Pero con información suficiente para alimentar nuevas fases del operativo. Porque cada laboratorio asegurado era también una fuente de datos. Cada persona detenida, una pieza más del rompecabezas. En círculos cerrados, ya se habla de una segunda ola. De movimientos que no apuntan a la sierra, sino a los vínculos financieros. A quienes facilitaron terrenos. A quienes movieron insumos. A quienes creyeron que la distancia los protegía. Nada de eso está confirmado oficialmente, pero el patrón es claro. La chapiza perdió algo más que infraestructura. Perdió la iniciativa. Perdió la certeza de que sus escondites seguían siendo invisibles. Y en una guerra donde la percepción lo es todo, eso puede ser letal. Mientras tanto, el país siguió su rutina. Las carreteras se llenaron al amanecer. Los noticieros abrieron con otros temas. La mayoría de la gente no supo que, durante la noche, una parte clave del engranaje criminal había sido desmontada. Pero quienes entienden cómo se mueve esta guerra saben que algo cambió. Porque cuando el Estado deja de responder y empieza a anticipar, el tablero se inclina. Y esta vez, la chapiza se encontró del lado equivocado de una jugada que no vio venir.
Las horas siguientes fueron una mezcla de quietud y amenaza latente. No hubo celebraciones públicas, no hubo fotografías oficiales exhibidas como trofeos, porque el objetivo no era ganar aplausos. El objetivo era sostener la presión sin dar a la chapiza una sola pista sobre el siguiente movimiento. En operaciones de esta naturaleza, la victoria no se grita, se administra. En los centros de mando, la información empezó a ordenarse como una autopsia. Cada sitio asegurado aportaba detalles. No solo lo que se veía a simple vista, sino lo que quedaba detrás: rutas de abastecimiento, contactos recurrentes, patrones de horarios, logística de transporte. El tipo de datos que, cuando se cruzan con inteligencia previa, permiten ver la estructura completa de una red que, hasta entonces, parecía diseñada para ser imposible de mapear. Y aún así, lo más inquietante no fue lo que se encontró. Fue lo que faltaba. En al menos uno de los puntos intervenidos, los equipos reportaron señales de una evacuación reciente. No una huida improvisada, sino un retiro calculado. Huellas mínimas, espacios vacíos donde debieron estar equipos, pisos lavados con prisa, contenedores removidos. Eso abrió una posibilidad peligrosa, que alguien, en algún momento, olfateó el peligro y activó un plan de contingencia. No lo suficiente para salvar toda la red, pero sí lo suficiente para dejar claro que la chapiza no estaba ciega. Solo estaba reaccionando tarde. Ese matiz era crucial, porque si habían alcanzado a moverse, significaba que el golpe fue duro, pero también que la organización todavía conservaba capacidad de adaptación. Y cuando una estructura criminal se adapta bajo presión, el riesgo de respuestas desesperadas crece. La incertidumbre se convirtió en una tensión silenciosa que se notaba en el terreno. En algunas zonas de Sinaloa, según reportes y versiones locales que circularon en las horas posteriores, el movimiento vehicular disminuyó de forma abrupta. No por toque de queda declarado, sino por un instinto colectivo que en ese estado se aprende a temprana edad. Cuando algo grande ocurre, lo primero que se siente es el aire. Y ese aire, decían, había cambiado. En paralelo, comenzó otra batalla. Una que no se libra con helicópteros ni convoys, sino con control de narrativa. A falta de una postura oficial amplia, las versiones brotaron por todos lados. Algunos afirmaban que se trataba de una operación coordinada con agencias extranjeras. Otros decían que había sido producto de una traición interna dentro de la chapiza. Unos más insistían en que el golpe tenía una intención específica: golpear el núcleo familiar que todavía daba cohesión al grupo, desarticular lo que quedaba de su vieja estructura. Lo que se podía afirmar con mayor claridad era otra cosa: el Estado había obtenido información de alto valor y la había convertido en acción inmediata. Eso, en el ecosistema del crimen organizado, se interpreta de una sola manera: alguien habló, o alguien fue superado. Y en ambos escenarios, la paranoia se vuelve gasolina. Los mandos regionales de la chapiza, acostumbrados a operar con la certeza de que ciertos espacios eran intocables, comenzaron a moverse como si cada sombra fuera una emboscada. Se dice que se ordenaron revisiones internas, cambios de teléfonos, depuración de círculos de confianza. Nada de eso puede confirmarse de forma oficial en este momento, pero la lógica operativa de estos grupos suele seguir un patrón conocido. Cuando pierden un punto crítico sin aviso, el primer enemigo no es el gobierno, es el propio entorno. Ahí es donde la historia se vuelve más peligrosa. Porque cuando un grupo criminal entra en modo de sospecha total, las decisiones dejan de ser estratégicas y se vuelven emocionales. Y las decisiones emocionales, en una estructura armada, suelen traducirse en errores. Errores que generan más presión. Presión que produce más fracturas. Y así, el sistema se acelera hacia una crisis interna. En el escritorio de Harfuch, el golpe tenía otra lectura. No era solo un decomiso. Era una señal de control. Una demostración de que el gobierno podía llegar a la infraestructura sin tener que anunciar su llegada. Que podía entrar a territorios difíciles sin convertirlos en campos de batalla. Que podía cortar la cadena de producción con precisión sin desatar un caos de titulares que terminara beneficiando a los criminales. Eso, para un funcionario de seguridad nacional, es una victoria doble. Pero también es una provocación inevitable. Porque la chapiza no opera solo con dinero y armas. Opera con reputación. Y cuando esa reputación se resquebraja, el grupo se ve obligado a responder para sobrevivir ante sus propios aliados, socios, proveedores y rivales. No responder sería aceptar debilidad.
Y aceptar debilidad, en ese mundo, abre la puerta a que otros tomen el espacio. En las horas posteriores, comenzaron a circular señales de reacomodo en otras facciones. Los rivales observan. Siempre. No necesitan intervenir de inmediato. Solo esperan a que el golpe haga efecto, a que el debilitado empiece a sangrar por dentro. En México, cada vacío operativo se vuelve una invitación para alguien más. Por eso, lo que se jugaba no era solo un operativo exitoso. Era el equilibrio completo de una región. En una de las líneas de investigación más delicadas, apareció el tema que nadie quiere tocar en voz alta, el nexo familiar. El narcolaboratorio atribuido al cuñado del Chapo Guzmán no era solo un punto logístico. Era un símbolo, un recordatorio de que, pese a la fragmentación, la sombra de la vieja estructura aún pesaba. Neutralizar ese punto era enviar un mensaje al núcleo duro: la familia ya no era un escudo. Sin embargo, ahí también surgía una pregunta peligrosa. Si el gobierno pudo llegar a un nodo tan sensible, ¿qué tan profundo había penetrado la inteligencia federal? ¿Se trataba de vigilancia técnica acumulada durante meses o de una filtración interna dentro del propio círculo criminal? La diferencia importa, porque en un caso hablamos de capacidad del Estado. En el otro, hablamos de una guerra interna silenciosa que podría escalar con consecuencias impredecibles. Y mientras esa pregunta flotaba, una nueva fase comenzó sin ser anunciada. Los decomisos no terminan cuando se asegura el sitio. Ahí, en realidad, empiezan. Empieza el trabajo de laboratorio, el análisis de dispositivos, la reconstrucción de rutas, la identificación de rostros, la revisión de registros. Empieza la tarea fría y lenta que convierte un golpe táctico en una ofensiva estratégica. En esa fase, cada detalle cuenta. Un número anotado a mano, un apodo repetido en una libreta, un patrón de llamadas, un recibo, un sello, cosas pequeñas que, para un civil, no significan nada. Para inteligencia, pueden significar todo. Y ese todo suele llevar a lugares inesperados. Porque cuando se toca producción, se toca dinero. Y cuando se toca dinero, se toca protección. No siempre protección directa, no siempre complicidad abierta, pero sí redes de facilitación, propietarios de terrenos, proveedores de insumos legales, prestanombres, cadenas de transporte, intermediarios que operan en la frontera entre lo formal y lo clandestino. En otras palabras, se toca un sistema. La tensión creció porque la chapiza no solo iba a perder laboratorios, iba a perder confianza en su propio sistema. Y eso, para una estructura que se sostiene en silencio, es como perder oxígeno. Con el paso de los días, el impacto comenzó a sentirse en el ritmo de la organización. Versiones surgidas de observación en campo, de fuentes abiertas y de reportes no confirmados empezaron a coincidir en algo: movimientos menos coordinados, ajustes apresurados, intentos de reactivación con fallas. Como si el engranaje estuviera girando, pero ya sin la fuerza que lo hacía estable. En ese escenario, el Estado también sabía que estaba caminando sobre vidrio. Porque cuando una facción se siente acorralada, puede buscar desviar la atención. Puede tratar de generar ruido en otra parte del país. Puede apostar por la intimidación simbólica. Puede intentar una respuesta que no tenga lógica militar, sino lógica mediática. Un golpe que se vea, que se sienta, que obligue a voltear la mirada. Ese riesgo era real. Y por eso, alrededor del círculo de seguridad del propio Harfuch, las alertas no bajaron. Al contrario, se reforzaron protocolos, se ajustaron rutas, se incrementó el blindaje preventivo. No por paranoia, sino por lectura de contexto. Si el golpe fue tan preciso, la respuesta, si llegaba, iba a buscar ser igual de dolorosa. No necesariamente por efectividad, sino por mensaje. A nivel nacional, el gobierno enfrentaba un dilema. Si anunciaba todo con detalle, le daba a la chapiza un mapa de daños y una guía para reorganizarse. Si no anunciaba nada, dejaba el espacio abierto a versiones que podían inflamar el ambiente y generar pánico. El equilibrio entre transparencia y control se volvió una línea delgada. Así que la estrategia fue la que suele aplicarse en operaciones sensibles: comunicar lo mínimo, sostener lo máximo. En algunos círculos de análisis, se empezó a hablar de un cambio de doctrina. Ya no el golpe espectacular contra un líder, sino la destrucción sistemática de infraestructura. Ya no la cacería de nombres, sino la asfixia de capacidades. Es una forma de guerra menos vistosa, pero más efectiva a largo plazo.
Y también más peligrosa, porque no permite treguas. Obliga a las organizaciones a vivir en fuga constante. Eso significa una cosa para el ciudadano común: más tensión sostenida. Porque una estructura criminal bajo presión constante no desaparece de un día para otro. Se retuerce, se fragmenta, y en esa fragmentación, el riesgo se dispersa. Lo que antes estaba concentrado en un territorio se puede expandir como ondas, células pequeñas, decisiones impulsivas, conflictos locales, ajustes de cuentas internos, choques entre facciones. El país ha visto ese patrón demasiadas veces. Por eso, el golpe a los narcolaboratorios no era el final de una historia. Era el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que la chapiza debía decidir si intentaba reconstruir su red, exponiéndose a nuevas intervenciones, o si replegaba sus operaciones, admitiendo una derrota táctica que podría costarle control y lealtades. En ambos casos, el costo era alto, y Harfuch, en ese tablero, estaba apostando a que el costo sería insostenible. Aún así, quedaba la pregunta que nadie podía responder con certeza: ¿cuántos puntos faltaban? ¿Cuántos laboratorios seguían ocultos? ¿Cuánta capacidad había logrado escapar antes de que cayera el cerco invisible? Esa duda era el último refugio de la chapiza, pero también era el motivo por el que la ofensiva no podía detenerse, porque en este tipo de guerra, detenerse es permitir que el enemigo respire, y permitir que respire es permitir que vuelva a levantarse. La historia, entonces, se movía hacia un punto inevitable, el momento en el que la presión deja de ser táctica y se convierte en colapso, o en reacción. Y si algo ha enseñado la historia reciente de México es que cuando un grupo poderoso se siente acorralado, el país entero suele pagar el precio de esa desesperación. Por eso, lo que ocurrió aquella madrugada no debe leerse como un episodio aislado. Debe leerse como el comienzo de una ofensiva que, si se mantiene, puede reconfigurar el mapa criminal, o puede provocar una respuesta que empuje la violencia hacia escenarios todavía más impredecibles. El silencio posterior no trajo alivio, trajo expectativa. En los pasillos de seguridad, cuando una operación de este calibre se ejecuta sin fricción visible, el siguiente paso nunca es bajar la guardia. Es anticipar el rebote, porque todo golpe profundo genera una onda de choque que no siempre se manifiesta donde se espera. Conforme pasaron los días, la lectura estratégica se volvió más compleja. Los informes no hablaban de enfrentamientos abiertos ni de mensajes públicos de desafío. Hablaban de ausencias, de rutas que dejaron de usarse, de intermediarios que cortaron comunicación, de proveedores que comenzaron a fallar en entregas aparentemente legales, de flujos financieros que se desaceleraron sin explicación contable. En inteligencia, eso es una señal inequívoca de daño estructural. El golpe a los narcolaboratorios había hecho algo más que frenar producción. Había introducido desconfianza en cada eslabón de la cadena. Nadie sabía con certeza que había sido comprometido y que no. Nadie sabía quién estaba siendo observado. Y cuando nadie sabe, nadie se mueve con libertad. Ese estado de parálisis es oro para el Estado, pero también es peligro puro. Porque una organización criminal que no puede operar con normalidad entra en modo de supervivencia. Y en ese modo, las decisiones se toman rápido, mal y con una lógica distinta. Ya no se piensa en expansión ni en control a largo plazo. Se piensa en resistir, en castigar, en enviar señales que restauren una reputación dañada. Ahí es donde la historia se vuelve delicada. En los análisis internos, se empezó a considerar un escenario que pocos se atrevían a verbalizar. Si la chapiza había perdido su columna productiva, su incentivo inmediato no sería reconstruirla en silencio, sino demostrar que seguía teniendo capacidad de daño. No para el gobierno, sino para su entorno criminal. Para que nadie confundiera el silencio con debilidad definitiva. Eso abría varias posibilidades. Ninguna buena. Una de ellas era la fragmentación acelerada. Mandos regionales actuando por cuenta propia, buscando recursos, alianzas, control local. Ese tipo de descomposición suele venir acompañada de violencia dispersa, difícil de anticipar, difícil de contener. Otra posibilidad era la búsqueda de un golpe simbólico, algo que no compensara la pérdida económica, pero sí el impacto psicológico. Un recordatorio brutal de que la organización aún existía. Nada de eso ocurrió de inmediato.